Hace muy poquito os hablaba de que en casa había instalado el sistema de alarma de Ring, un sistema de alarma propietario de Amazon y un sistema de alarma que me ha estado dando muchas satisfacciones, pero que recientemente han incorporado aún más funcionalidad de pago y la verdad es que no me apetece para nada pagar. ¿Y por qué no te apetece pagar? Pues porque prefiero tener un sistema de alarma mucho más profesional en casa, un sistema de alarma que para mí, aunque sea caro, es posiblemente el mejor sistema de alarma que tenemos ahora mismo en el mercado, un sistema de alarma que ya tuve en su día instalado anteriormente aquí en casa y un sistema de alarma que, como podéis comprobar, lo tengo aquí encima de la mesa, preparado para ser instalado en casa y mostraros paso a paso cómo poderlo configurar. ¿Qué sistema de alarma es? Pues el sistema de alarma de Aya System, una empresa ucraniana que está haciendo unos productos brutales, como podréis ver a continuación en el vídeo. Así que nada, si queréis saber cómo montar todo este mare magnum de sensores y dispositivos que tengo aquí encima de la mesa, no os perdáis el vídeo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es montar el hub, digamos que es el cerebro de este sistema de alarma, y a continuación, a lo largo del vídeo, os voy a ir hablando de los distintos tipos de sensores y dispositivos que van a acompañar a este hub, comentándolos cuáles son sus principales especificaciones. Y la verdad es que, como veréis, todos se emparejan de la misma manera con el hub, de forma súper sencilla y de forma súper rápida a través de la aplicación del teléfono móvil. Lo primero que vamos a colocar es el hub o centralita, que en mi caso he elegido el hub 2 Plus, que es el más avanzado que tiene Aya System. Como podéis ver ahí, ya lo tengo colocado. Soporta hasta 200 usuarios, 200 dispositivos conectados, hasta 100 cámaras, con un rango de alcance de más de 2000 metros y que podemos incluir en 64 escenarios distintos con 4 canales de comunicación. Como podéis ver ahí, es un hub que tiene una tapa trasera que se quita de forma muy fácil con un sistema antisabotaje. Tenemos el código QR que nos va a permitir configurarlo y un hub que tiene hasta 15 horas de batería caso que se vaya la luz. Aunque, como podéis ver ahí, yo lo que voy a hacer es conectarlo directamente a la corriente eléctrica, y no os preocupéis por la privacidad porque la comunicación con los dispositivos va a ir encriptada y se va a poder sincronizar muy fácilmente con la aplicación del teléfono móvil, como veréis a continuación. Una vez que hemos conectado el cable de corriente al hub, vamos a fijarlo con un plastiquito para que quede seguro. Y también podríamos hacer lo mismo con el cable de red RJ45, pero en mi caso, como voy a utilizar este hub vía Wi-Fi, no lo voy a fijar con dicho plastiquito. Vamos a sincronizarlo ahora con la aplicación del teléfono móvil, y para ello lo que tenemos que hacer es pulsar el botoncito redondo que veis en la imagen hasta que el hub se ilumine, lo que son las letras Aya que tenemos en la parte de arriba. Como veis, ya están iluminadas, y el siguiente paso va a ser configurarlo con el código QR que veis ahí. Pero eso sí, necesitamos para esta configuración un cable de red, aunque luego lo quitaremos y lo utilizaremos únicamente vía Wi-Fi para que sea súper cómodo. Cogemos la aplicación del teléfono móvil Aya, que la tenemos totalmente disponible para iOS y para Android, y pulsaremos la opción Añadir Hub. Hecho esto, vamos a decir usar el asistente para que nos guíe paso a paso por todo el proceso. Vamos a registrar el hub, para ello escribimos el nombre del mismo, escaneamos el código QR que hay en la parte trasera, esperamos unos segundos y ahí ya nos aparece el hub listo para conectarlo a la red. En mi caso lo voy a hacer por Wi-Fi, para ello pulsamos dicha opción, va a escanear las redes Wi-Fi, elegimos la red que queramos y ponemos su contraseña, y transcurridos unos segundos quedará conectado. En el nombre de la estancia voy a indicarle estudio, que es donde va a estar colocado. Incluso podríamos asignarle una foto si queremos, o incluso añadir usuarios, como os comentaba anteriormente, para que tengan acceso a nuestra alarma. En mi caso estoy yo solo como administrador, pero podemos elegir otro tipo de usuario si queremos. Bueno, pues hecho esto, ya nos aparecería lo que es la pantalla principal, y como podéis ver ahí,
tenemos un registro de todo lo que hemos ido haciendo. Cuando hemos abierto la tapa, la hemos cerrado, cuando está conectado. Esto es una cosa que me gusta mucho porque en todo momento tenemos controlado no solo los ajustes, como podéis ver ahí, en lo que alinea 100% de batería, la tapa abierta o cerrada, etcétera, sino que además tenemos el histórico de sucesos. Una vez configurada con la Wi-Fi, quitamos el cable de red, colocamos la tapa y ya lo tendríamos listo o para colocarlo encima de un mueble o incluso para fijarlo a la pared si queremos. El Motion Cam es un sensor de movimiento que incluye una cámara fotográfica que permite hacer hasta 5 fotos de forma simultánea y tiene un alcance de detección de 12 metros. Además, alcanzaría 1700 metros de rango con respecto a lo que es el hub que veíamos anteriormente. Soporta una resolución de 640 x 480 en las fotos y tiene una batería que le dura hasta 4 años. Puede tomar fotos bajo demanda o también puede tomar fotos por escenario, eso como nosotros queramos. Además con sensor de infrarrojos, detección inteligente, etc. En la parte trasera tenemos lo que es la tapa antisabotaje que da acceso al botón de encendido y apagado y al código QR que nos va a permitir sincronizar este sensor con la aplicación del teléfono móvil. El proceso es igual que el anterior, pulsamos añadir dispositivo, escribimos el nombre del dispositivo, en mi caso Motion Cam, escaneamos el código QR de la parte trasera y justo cuando estemos viendo el cronómetro de sincronización pulsaríamos el botón de encendido. Hecho esto, queda añadido a la aplicación del teléfono móvil y si pulsamos sobre él pues podemos ver los ajustes, como por ejemplo sensor de temperatura, cosa que me gusta mucho porque tiene un sensor de temperatura incorporado, si está en línea, nivel de batería, etcétera. El Door Protect Plus es un sensor de puertas que, como podéis ver ahí, ya lo tengo instalado. Un sensor de puertas que, digamos, tiene dos partes, la que va en el marco y la que va en la puerta, y que cuando se separa hasta 2 centímetros de distancia va a hacer que salte la alarma si la tenemos activa. Además, alcanza hasta 1200 metros con respecto al hub y hasta 5 años de batería, con lo cual nos olvidaríamos prácticamente que lo tenemos colocado en la puerta. En una de las partes, como podéis ver ahí, tiene una tapita que sale de forma súper sencilla, junto con un botón que nos va a permitir, como siempre, enlazarlo con la aplicación del teléfono móvil. Además tiene un LED en la parte frontal que nos indica cuando está activado. Esta tapa es antisabotaje también, como todos los dispositivos, de forma que si alguien la arrancara, estando la alarma activa, también saltaría. En la parte, digamos, que va en lo que es el marco, también tiene esta tapa y nos va a permitir fijarla bien con tornillo o bien con adhesivo 3M que viene incorporado. Para sincronizarlo, lo mismo, abrimos la aplicación del teléfono móvil, añadimos dispositivo y en este caso le voy a poner el nombre Door Protect Plus, escaneamos el código QR, elegimos la estancia, en mi caso entrada, y pulsamos añadir dispositivo. Cuando esté el contador activo, pulsaríamos el botoncito que enciende el Door Protect Plus y transcurridos unos segundos ya lo tendríamos añadido junto con el resto de dispositivos. Al igual que ocurrió anteriormente, desde la aplicación podremos ver la temperatura, porque también incluye un sensor de temperatura, la intensidad con respecto al hub, el nivel de batería, si está la tapa cerrada, etc. Además incluye un sensor de vibración que también haría saltar la alarma si este dispositivo vibrase. El Keypad Plus es un panel que nos va a permitir activar y desactivar la alarma y en este caso se puede hacer de varias maneras. Bien con unos numeritos, un código numérico que tenemos en el frontal, bien con tarjetas de radiofrecuencia o bien con una especie de plastiquito también por radiofrecuencia mediante los cuales pues se va a poder activar y desactivar la alarma sin problema. Este panel es cómodo pero es opcional, ya que lo podemos hacer desde la aplicación del teléfono móvil. Como podéis ver, es un panel muy bien construido. En la parte trasera tenemos la típica tapa que ya vengo mostrándolos de todos los accesorios anteriores y en su interior tenemos el botón de encendido y apagado y también el código QR que nos va a permitir emparejarlo con la aplicación del teléfono móvil. Una tapa que también
es antisabotaje y un dispositivo del que me encanta el diseño que le han hecho. Es táctil y además alcanza hasta 1700 metros, con lo cual llega de sobra a lo que es la centralita que os mostraba. Además, las baterías nos van a durar más de 4 años, con lo cual vamos a estar ese tiempo sin preocuparnos de tenerlas que cambiar. La sincronización con el teléfono móvil se hace siempre lo mismo: añadir dispositivo, introducir el nombre y escanear el código QR y elegir la estancia donde lo vamos a colocar, en mi caso la cocina. Una vez que aparecen los 30 segundos del contador, pulsamos sobre el botón de la parte trasera y, como veis, en unos segundos queda correctamente configurado. Lo bueno es que desde las notificaciones podemos ver, fijaos, todo lo que ha ocurrido, y en este caso que se ha añadido con éxito este KeyPad Plus. Y luego ya, si accedemos a él, desde aquí podemos cambiar el código de seguridad, podemos sincronizar estos dispositivos de radiofrecuencia y también podemos ajustar el brillo, el volumen de los botones, armar sin código por si queremos directamente utilizar este tipo de dispositivos. También tenemos un sensor de temperatura, tenemos el nivel de batería, es decir, tenemos un montón de información que nos va a facilitar mucho la vida con este dispositivo. El Motion Protect Plus es un dispositivo muy similar al que os comentaba anteriormente, un sensor de presencia que en este caso he colocado en la parte superior de mi casa, también con un rango de detección de 12 metros y también con la posibilidad de ignorar mascotas para evitar falsas alarmas. Además, con una señal de radio de 1200 metros y hasta 5 años de duración de la batería. La sincronización con el teléfono móvil se hace exactamente igual: nombre, escaneo del código QR y la estancia, y como podéis ver en la parte trasera tenemos el correspondiente botón que nos va a ayudar a realizar dicha sincronización. Justo cuando está el temporizador de 30 segundos pulsamos el botón una vez y automáticamente queda añadido a la aplicación. Un sensor de presencia que también trae un sensor de temperatura en su interior, nivel de batería. Desde aquí podemos configurar si queremos que esté siempre activo 24 horas, es decir, un montón de datos, con su correspondiente tapa antisabotaje que van a hacer que nuestra casa, empresa u organización estén mucho más seguros con esta alarma de Ajax. El Home Siren o sirena interior es un dispositivo súper pequeño pero muy ruidoso. Funciona de forma inalámbrica, con lo cual nos permite colocarla en cualquier sitio de la casa y es el alma mater para ahuyentar a los cacos de la misma una vez que salta la alarma. Es súper ruidosa, concretamente llega hasta 105 decibelios con una cobertura de 2000 metros y además también tiene un indicador LED que nos va a indicar, valga la redundancia, cuando se activa o desactiva la alarma. Además, con una batería interna de hasta 5 años, con lo cual también un dispositivo del que nos vamos a despreocupar durante muchísimo tiempo. Proceso de emparejamiento el mismo de siempre: quitamos la tapita, escaneamos código QR y automáticamente queda añadida a la aplicación. Como veis, la lista de dispositivos empieza a ser cada vez más grande y en este caso también, pues ahí vemos temperatura, volumen, indicadores LED, retardo de entrada y salida, cosa que está muy bien, ya que con esta alarma podemos indicar los segundos que queramos para que cuando una vez la armemos tengamos tiempo de salir o entrar de casa, el volumen, configuración de los pitidos, es decir, un montón de ajustes que nos van a permitir regular lo que es esta sirena con mucho detalle. Si queréis saber algo en concreto o queréis saber algún funcionamiento extra de este dispositivo o de algún otro dispositivo de los que os estoy mostrando en el vídeo, por supuesto me lo podéis dejar en los comentarios, que incluso podría hacer un short o un vídeo corto para mostraroslo. Bueno, ¿qué os está pareciendo este sistema de alarma? Vamos a hacer aquí una breve pausa para indicaros, por ejemplo, que si optamos por hacer un desembolso inicial algo más caro que otros sistemas de alarmas como el de Ring que os he comentado anteriormente, en este caso es totalmente gratuito, no tenemos cuotas mensuales para nada. Además lo vamos a poder integrar con las cámaras de EZVIZ, de las cuales tenemos un montón aquí hechas en el canal.
Y si echáis cuenta, por ejemplo, contratar un sistema como el de Securitas Direct u otro existente en el mercado que tenemos una cuota mensual, a la larga, con los años, este de Aya System os va a salir mucho más barato, ya que en unos pocos años lo vamos a tener amortizado. Y nada, vamos a seguir con la instalación. El Fire Protect Plus es un sensor de humo que nos va a permitir saber si en un momento dado tenemos un incendio en casa, un dispositivo que está activo las 24 horas del día, que también tiene una alarma muy potente en su interior, ya que funciona independientemente de lo que es el sistema de alarma, porque como digo está 24 horas activo y no va vinculado directamente a dicha alarma. Y yo en este caso lo he puesto en la cocina, que es donde tengo fuegos y tal, y creo que es el sitio más útil donde lo podemos ubicar. Además, en el tiempo que lo llevo probando, con el humo de las sartenes, cuando estoy cocinando y tal, no ha saltado nunca, con lo cual es un dispositivo muy fiable y un dispositivo que no nos va a dar falsas alarmas para no preocuparnos. Eso sí, cuando hay humo, pita y suena con mucha intensidad. Comentaros también que tiene un alcance de 1300 metros y también una batería de hasta 4 años de duración, con lo cual más que suficiente para dormir tranquilos de que no vamos a tener un incendio en casa, y si por supuesto lo tenemos nos va a avisar para tomar medidas urgentes. Una vez añadido, como veis ahí, ya lo tenemos disponible, y en este caso pues tiene muchos más sensores de temperatura, porque fijaos que nos permite incluso establecer el umbral que queremos que nos avise cuando detecte humo, al detectar CO2, al aumentar la temperatura bruscamente, al superar el umbral de temperatura, cuando tengamos un CO2 peligroso. Es decir, un dispositivo plagado de sensores que va a detectar cualquier fuga o cualquier momento de humo que se produzca en casa. El Door Protect es un dispositivo parecido al anterior, al Protect Plus, pero en este caso no lleva sensor de vibración. Yo lo he colocado en la salida al patio y funciona exactamente de la misma manera que el otro. Cuando se separan los dos dispositivos del marco y de la puerta, si la alarma está activada, pues obviamente va a saltar y nos va a avisar de que tenemos un intruso en casa. También un dispositivo con un alcance de hasta 1200 metros y además en este caso la batería mucho mayor, hasta 7 años de duración. No lo he dicho, pero estas baterías se pueden cambiar sin problema. Son baterías internas, baterías tipo botón, y una vez que la batería se agote, pues obviamente el dispositivo nos va a avisar a través de la aplicación del teléfono móvil, que es el alma mater de estos dispositivos, para que nosotros las podamos sustituir. Tiene lo mismo unas tapitas que son antisabotajes, que se quitan y que luego lo vamos a poder colocar o bien con tornillos o bien, como en mi caso, con las pegatinas 3M, que son más que suficientes porque son sensores que no pesan mucho. Una vez añadido a la aplicación aparecería ahí, y también en este caso tenemos sensor de temperatura, nivel de batería, si está cerrada o abierta, si queremos que esté activo siempre las 24 horas o solo cuando esté activa la alarma. Es decir, podemos configurar todos los ajustes que queramos, al igual que ocurría con el resto de dispositivos de Aya System. El botón del pánico es muy polivalente, ya que lo podemos usar para activar o desactivar la alarma, activar o desactivar un enchufe, etcétera. En este caso es el mismo proceso, solo que el código QR está en lo que es la caja, y al escanearlo tenemos que presionar una vez el botón, que como veis tiene un LED a todo lo que es alrededor del mismo. Se va a iluminar durante un tiempo y va a aparecer en la aplicación. Una vez configurado en la aplicación, podemos cambiar el brillo del LED, podemos incluso decir el tipo de alarma, como os comentaba, ayuda médica, botón del pánico, etcétera, y podemos alertar con sirena, en este caso, si se pulsa el botón. Es un elemento súper sencillo, tal vez muy opcional, pero muy interesante de tenerlo en casa para activar la alarma de forma súper rápida.
El Space Control es el típico mando a distancia, en este caso físico, aunque en la aplicación podemos ver que tenemos uno lógico, que nos va a permitir armar parcial o totalmente la alarma de casa y también, como no, desarmarla en un momento determinado. Tiene un diseño muy chulo, además con un agujerito para colocarlo en nuestro llavero y con un LED en la parte central en forma de cruz que nos va a indicar la operación de dicho mando. Escanearíamos el código QR de la caja, porque en este caso el mando no trae código QR pegado, y una vez enlazado, como veis, se añade también a lo que es la aplicación, y en este caso pues es muy sencillito porque podemos configurar el pánico, si queremos proteger sobre pulsaciones accidentales, muy sencillito también. Toda la alarma viene en blanco, aunque también tenemos la posibilidad de elegirla en negro. A mí particularmente me gusta más el color blanco porque es un color más minimalista y que pega con lo que es la decoración que tengo en casa. Luego tenemos un paquete de 3 contactos que os comentaba anteriormente, 3 contactos que nos van a permitir activar o desactivar la alarma con solo acercarlo a lo que es el keypad. Estos se añaden a la aplicación a través de dicho keypad buscando lectura del pass tag y activándolo. Una vez activado, nosotros podemos añadir a través del menú que se habilita, añadir pass tag. En este caso, en lugar de tarjeta, pues es este platiquito que además tiene un agujero que también lo podemos llevar en el llavero, con lo cual súper cómodo. Escribimos el nombre que queramos darle, el usuario que queramos asignar, en este caso voy a ser yo, y ya lo tenemos activo para su operación. Después nos vamos al keypass y realizamos de forma súper sencilla el emparejamiento tal y como nos indica en la aplicación del teléfono móvil. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de este sistema de alarma. El Street Siren o sirena exterior es un elemento que nunca había probado de Ajax. En mi anterior paso por esta marca no lo llegué a tener, y es que es una sirena para colocarla en la calle que, como podéis ver, queda perfecta en la fachada de casa, que además es customizable por unas covers que te venden aparte, con lo cual podríamos incluso personalizar con el logo de nuestra empresa, con un LED que brilla y que avisa que la alarma está activada o desactivada, una sirena que nos va a dar un ruido ensordecedor hasta 113 decibelios, eso sí, ajustable, con lo cual va a liar un escándalo en la calle o donde la coloquemos tremendo. Con un alcance de 1500 metros y es resistente a temperaturas extremas, ya que está equipada con el estándar IP54. Además de funcionar con pilas, también puede funcionar con corriente eléctrica. Yo en mi caso la voy a usar con pilas porque me es mucho más cómodo, ya que en la fachada no dispongo de ninguna fuente de electricidad para poderle suministrar. Una vez que abrimos la parte trasera ocurre exactamente igual, colocamos el nombre, escaneamos el código QR de su interior, pulsamos el botoncito cuando está el reloj activo y automáticamente, como podéis observar, todo lo que es el LED que hay bordeando la sirena exterior se ilumina durante una vez y quedaría directamente emparejada con la aplicación del teléfono móvil. Ya desde aquí podemos acceder a lo que es la temperatura, nivel de batería, volumen de la sirena, duración de la alarma, alertar si hay movimiento, si queremos que la indicación LED esté siempre activa, los retardos de entrada y salida, es decir, un montón de opciones, pero eso sí, muy sencillitas para configurar esta sirena exterior en función de nuestras necesidades. Eso que tenéis ahí es el cover, que en este caso es blanco, y yo voy a aprovechar la pegatina que viene en lo que es el hub para recortar los logos de Ajax y customizarlo de forma muy sencillita, pegando dichas pegatinas a lo que es el cover de la sirena exterior. Es una cosa que, bueno, se podría haber quedado blanca, pero creo que con estas pegatinas le dan un toque más visible, además un toque futurista, se va a ver mucho más desde la calle y al final va a cumplir su cometido, que es el de ahuyentar a los amigos de lo ajeno. La tapa va justo encima de lo que es la sirena exterior, colocada con unos clips que encajan perfectamente, se queda súper sólida y súper compacta, y además, como digo, con un diseño que me ha gustado mucho.
El sensor de inundación lo he colocado en la cocina, justo en el fregadero. Es un sensor muy pequeñito que siempre va a estar activo, al igual que el detector de humo, y que en este caso la batería también va a durar 5 años y nos va a alertar de cualquier fuga o cualquier inundación que se produzca en casa. La configuración exactamente la misma, escaneando código QR y poniendo el nombre que queramos al dispositivo, y una vez hecho esto, pues automáticamente va a aparecer configurado en la aplicación, también con sensor de temperatura, nivel de batería, la posibilidad de cambiar la sensibilidad con respecto al agua, y si queremos podemos alertar con sirena ante una inundación o incluso al activar el acelerómetro caso que flote, por ejemplo, y cambie de posición. Un dispositivo también súper sencillo y un dispositivo muy polivalente a la hora de colocarlo en casa. Luego tenemos lo que es el enchufe o socket, que va a permitir controlar dispositivos como por ejemplo lámparas, etcétera, que puede formar parte de nuestra domótica de casa, soportando hasta una carga de 3000 vatios y a una distancia de 1000 metros de lo que es el hub. Más adelante, en un vídeo de Ajax que voy a hacer próximamente sobre nuevos dispositivos que he recibido, os voy a enseñar el uso que le voy a dar yo a este enchufe inteligente. Luego tenemos el Motion Cam de exteriores, que como veis es muy grande, mucho más grande que el de interior, con una viserita que lo protege ante la intemperie, y en este caso también con una cámara que permite hacer hasta 5 fotos de golpe, con una resolución máxima de 640 x 352 y capaz de detectar intrusos a 15 metros de distancia, con una cobertura de 1700 metros y una batería que va a durar hasta 3 años. Un sensor de presencia con infrarrojo que cumple el estándar IP55 para estar en la calle, yo lo he puesto en el patio, también con una tapa que da acceso a su interior, código QR, botón de encendido y en este caso un deslizador que permite regular lo que es la sensibilidad de detección, y también, como no, muy fácil de configurar a través de lo que es la aplicación del teléfono móvil, la cual se puede hacer de forma súper sencilla, también con nombre, escaneo del código QR y ubicación. Como podéis observar, todos los sensores de Ajax se añaden de la misma manera, y en este vídeo soy un poco recalcón y quiero machacaros el tema para que veáis lo fácil que es colocar por vosotros mismos la alarma sin necesidad de tener que recurrir a ningún instalador profesional que lo haga. Como veis, desde la aplicación tenemos armado en modo noche, indicador LED de alarma, la sensibilidad, la resolución de la imagen que queremos tomar, es decir, un montón de opciones a través de las cuales pues vamos a tener un control exhaustivo, en este caso del patio trasero, que es donde lo tengo colocado. Además, como detalle, también lo podemos fijar con unas bridas que vienen incluidas, en este caso también a la tapa antisabotaje, de forma que si alguien arrancara o tirara de él, rompería esa pestaña que veis ahí y haría que saltara la alarma. Pequeños detalles de Ajax que me gustan bastante. Bueno, ¿qué os ha parecido este sistema de Ajax System? Como habéis visto, algunos de los componentes ya los había revisado aquí anteriormente en el canal, pero he querido haceros nuevamente un vídeo cara a 2023, que es el año en el que estamos, y así voy a montar la base en casa para unos dispositivos nuevos que vamos a traer aquí al canal próximamente, unos dispositivos como por ejemplo nuevos sensores de humo o incluso interruptores inteligentes de la pared, que seguramente os van a parecer muy interesantes y que van a complementar aún más este sistema de Ajax System. Os voy a dejar mucha más información y por supuesto los enlaces a los vídeos de Ajax que he hecho aquí anteriormente en el canal. Pero por supuesto, si tenéis alguna duda, pregunta, sugerencia o lo que queráis comentar, me lo podéis indicar en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.